Buenos días a todos y sean bienvenidos a nuestra sala Zoom nuevamente, a nuestro webinar del día de hoy sobre la norma técnica Fondo Norma 4052-2020. Los médicos, gestión de buenas prácticas en centros de salud. Este webinar tiene como propósito presentar el trabajo realizado en materia de normalización por parte de la Comisión Técnica 26 de Farmacia, Cosméticos y Afines de Fondo Norte. Vamos a escuchar las palabras de bienvenida a cargo de la ingeniero María Gabriela del Nogal, quien es la gerente de normalización de Fondo Norte. Adelante. Hola, buenos días a todos. Gracias por la espera, gracias por estar aquí. Bueno, esta mañana nos reúne un poco el intercambio de saberes, o el intercambio sobre todo de los avances que hemos tenido en la normalización en el área de salud. Va a ser como en dos grupos o dos bloques. El primero pues estará conducido por Liris Moreno, que va a hablar un poco de lo que es Fondo Norma, lo que son las iniciativas que hemos tenido durante la pandemia, eh, el proceso de normalización, las etapas de una norma. Va a hablar un poco también sobre los avances o los nuevos estándares de ISO, un poco para ubicarnos en el contexto y bueno, que esto nos sirva como de guía también para formalmente invitarlos a aquellas personas interesadas que deseen participar en esta comisión de farmacia, que es la que saca esta norma, pues bienvenido, y para luego hacer un acercamiento y que puedan participar en la estandarización de todo lo que tenga que ver con la normalización en el área de salud. Y el segundo bloque, pues sería la norma en sí, que acaba de mencionar Juan, que es la 4052, que salió el año pasado, y darle un poco los avances sobre esas buenas prácticas para la esterilización de los centros de salud. Estará conducido por nuestra licenciada Mawampi, que está desde México. Y bueno, nada, espero que esta mañana les guste, aprovechen al máximo esta iniciativa que ha tenido Fondo Norma y para que conozcan, por supuesto, todos los avances que hemos tenido en normalización en el área de salud. Sin más, pues le paso a Juan la palabra y bueno, una vez más, bienvenido y espero que les guste porque es preparado para ustedes y en beneficio de todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias a la gerente de normalización por sus palabras de bienvenida. Bueno, entonces iniciamos nuestra actividad en la mañana de normalización en el sector salud. Al ingeniero Liris Moreno, ingeniero ambiental de la UNED, con máster internacional en estudios ecológicos y gestión ambiental. Tiene 3 años de experiencia en normalización. Adelante, ingeniero. Muy buenos días, muchas gracias Juan, María Gabriela. Buenos días a todos, gracias por asistir a nuestro webinar el día de hoy. Este webinar se va a tratar un poco sobre lo que es la norma técnica Fondo Norma 4052 del 2020, denominada dispositivos médicos, gestión de buenas prácticas de esterilización en centros de salud. Pero, bueno, en este caso a mí me hace muchísima ilusión presentar el trabajo realizado por la Comisión Técnica 26 de Farmacia, Cosméticos y Afines, quienes trabajamos arduamente el año pasado, durante gran parte del 2020, para actualizar esta norma. Esta forma parte de la iniciativa, como parte de una iniciativa entre Fondo Norma, también una iniciativa promovida por la Sociedad Venezolana Científica de Esterilizaciones, la sociedad SOCIBES, quienes han sido una parte fundamental y sin ellas en verdad esto no hubiese sido posible. Y bueno, nosotros trabajamos arduamente justamente en el año pasado para dar como una iniciativa para apoyar al médico que está muy expuesto en lo que es todo lo que implica el control y la mitigación del COVID-19. Pero la relevancia de esta norma es tan fundamental que simplemente no existe ninguna práctica médica segura
sin que exista una buena práctica de esterilización detrás. Entonces, esta norma en verdad es uno de los pilares básicos para las prácticas seguras en materia de, en todas las materias médicas, ¿no? Ahora, antes de entrar como en materia directamente con lo que respectemos a la norma, quiero primero darles un breve recorrido por algunas situaciones y por lo que es la normalización, ¿ok? Cuál es el proceso, cuáles son las iniciativas, algunas cosas que se están desarrollando actualmente, para tener en cuenta que no solamente esto es lo que se está haciendo, sino que hay otras cosas que vienen, e incluso conseguir cosas bastante interesantes y creo que van a compartir conmigo el mismo interés, de iniciativas internacionales, sobre todo a nivel de la ISO, que se están promoviendo y que están justamente motivadas a dar respuesta a la pandemia del COVID-19 desde el sector salud. Entonces, bueno, primero vamos a presentarnos como fondo, el Fondo de la Normalización y Certificación de la Calidad. Somos una empresa, somos una organización sin fines de lucro que tenemos 47 años en el mercado y que fue creada justamente para promover la normalización, la certificación y la formación del talento humano en las áreas relacionadas a la calidad y a todo lo que implica los sistemas. Básicamente nosotros tenemos tres pilares fundamentales donde está la normalización, la certificación y la formación. La normalización lo consideramos uno de los pilares fundamentales porque a través de ella es que se alimenta la certificación y la formación, bien sea con el uso de normas nacionales o bien sea internacionales. Entonces, principalmente nos dedicamos a normalizar, certificar y formar. Fondo Norma, actualmente somos miembros de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, COPAN, y somos también miembros de IPUNET. Por ende, gracias a estas dos membresías, tenemos apoyo internacional y podemos estar al tanto de todas las actualizaciones que se están presentando actualmente en la ISO y en otros tipos de instituciones de normalización. También Fondo Norma está acreditada a nivel nacional con CENCAMER y también estamos acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC. Ahora bien, entremos un poco con lo que es el tema de la normalización. La normalización está descrito por la ley del Sistema Venezolano de la Calidad como una actividad que se establece con respecto a problemas actuales o potenciales y que esta actividad establece disposiciones de uso común y continuado que lo que busca es justamente obtener un nivel óptimo de orden en un contexto determinado. La normalización se basa en 4 conceptos o 4 principios fundamentales que son la participación, el consenso, la transparencia y el conocimiento comprobado. ¿Esto qué quiere decir? Que se busca la participación de todas aquellas partes que estén interesadas en el objeto que se va a normalizar. Se crean acuerdos a través del consenso, que el consenso no implica unanimidad, implica que no existan desacuerdos o oposiciones formales. Se lleva a cabo a través de un proceso que es transparente, todo lo que se toca dentro de la norma es discutido, es analizado, es revisado, todas las reuniones conllevan actas, todas las reuniones conllevan una serie de documentación que garantiza que lo que se discuta es lo que aparece en la norma y todo lo que aparece en la norma es lo que se discuta. Así como el conocimiento comprobado de las personas que participen dentro de los organismos de normalización, ya que para poder participar dentro de un esquema de norma, tienes que comprobar a través de un currículum y los debidos soportes la experiencia, la experticia y los conocimientos de esa persona dentro de esa área. Ahora bien, la normalización se realiza en diferentes fases. Existen varias etapas, por eso se ha creado la normalización. En la base de la pirámide se encuentran las normas de empresa, que son normas que normalmente utilizan, en este caso los ejemplos son normas que utilizan empresas más grandes. Generalmente son empresas que tienen, organizaciones que tienen necesidades de normalizar, bien sea porque tienen
diferentes sedes en diferentes países o en diferentes ciudades, porque también tienen la participación de proveedores externos y como necesitas que se haga de cierta manera, entonces justamente tú normalizas esas ciertas maneras de hacer las cosas o los requisitos que tú necesitas que esas personas cumplan dentro de tus procesos. En este caso, dentro de la pirámide de la normalización se coloca, por ejemplo, PDVSA, que es la principal petrolera de Venezuela, Corpoelec, pero también se aplica a otras empresas, como ejemplo Bayer o cualquier otra institución. Luego subimos un poco a las normas que son de asociación. Las normas de asociación son justamente normas que son grupos de organizaciones, gremios, ahí es donde se agrupan los gremios, y busca justamente crear normas o estándares que sean de aplicación voluntaria. Pero yo ahorita les voy a explicar el tema de lo de la aplicación voluntaria. En este aspecto, en las normas de asociación se encuentran las normas técnicas fondo norma. Luego subimos a las normas nacionales, que por lo menos en el caso venezolano son las normas COVENIN. Todos los países tienen un organismo de normalización nacional. Cada país es el responsable de designar qué organización va a llevar sus normas nacionales. Cada país tiene unas normas nacionales que son administradas y ejecutadas por un organismo al cual se le concede el título de organismo de normalización. Este organismo de normalización nacional es quien representa al país en las dos fases de mayor rango dentro de la pirámide de normalización. En este caso son la normalización regional, que como ejemplo colocamos a justamente la Mercosur y Copan, y las normas internacionales, que es como la pirámide, en la cúspide de la pirámide, que es en donde participan exclusivamente organismos de normalización nacional que representan al país, a cualquier país dentro de la ISO. Ok, aclarado esto, también es importante decir que en este momento Venezuela no está presente dentro de la ISO. Sin embargo, sigue manteniendo el liderazgo a nivel de normalización internacional. Cuando se desata todo el tema de la pandemia, cuando ya el COVID-19 es declarado pandemia, muchísimos organismos de normalización, tanto pertenecientes o no dentro de la ISO, realmente surgió como una iniciativa global que se colocaran a disposición de forma gratuita algunas normas que justamente estuvieran orientadas a dar respuesta o a ayudar justamente en lo que implicaba la atención del manejo del COVID-19. Aquí en este listado está algunos de los miembros de ISO que colocaron, aquí me falta gente, pero no era tan relevante colocar un listado. Pero lo que me gustaría destacar de aquí es que participa también gente que está a nivel de Latinoamérica. En nuestro caso está IBNORCA de Bolivia, ABN de Brasil, el ICONTEC de Colombia, INTECO de Costa Rica, NC de Cuba, INACAL de Perú y la UNE de España. Entonces, todos estos entes, organismos nacionales colocaron en sus páginas web a disposición del público estos estándares justamente en función de incentivar y ayudar para mantener la calidad, pero al mismo tiempo ayudar a los que estaban atendiendo y estaban altamente expuestos al COVID-19. Justamente Fondo Norma se suma a esta iniciativa durante algún tiempo, como 6-7 meses, estuvimos otorgando por la página web justamente el acceso a 3 normas que estaban destinados justamente a lo que era dispositivos, equipos de protección personal, protección y protección respiratoria. Eran estándares que justamente se orientaban hacia los requisitos que deberían cumplir este tipo de equipos de protección personal. Asimismo, Fondo Norma hizo una alianza con la UNE de España justamente para crear un puente en donde a través de la página web pudieses llegar a obtener enlace directo hacia las normas que estaban dispuestas en la página de la UNE de España, que eran estándares españoles. Más allá de esa iniciativa que se originó al principio, ahora ISO está respondiendo a que
existe una nueva realidad, existe ya un tema de COVID que está bastante, que ya nos hemos dado cuenta que, bueno, esto es una endemia, que hay que aprender a lidiar con ello, digamos. Entonces, hizo estos estándares que den respuesta a esta nueva realidad. Entonces, aquí fue bastante llamativo algunos de los estándares que conseguí. En principio está, todos los que vean que es ISO, PAS, AWI, IWA, son porque están en proceso de desarrollo. Y esas siglas son fases dentro del proceso de desarrollo de las normas que están en discusión, ¿ok? Ninguna de estas normas ha sido como tal aprobada. Pero es interesante conocer que el ISO PAS de 45005 del 2020 se denomina Gestión de la Seguridad y la Salud Ocupacional, directrices generales para un trabajo seguro durante la pandemia del COVID-19. De hecho, el año pasado, justamente el 748 de Fondo Norma trabajó en una norma similar que se llama Prevención, Control y Mitigación del COVID-19 en Centros de Trabajo, Buenas Prácticas, Planes y Medidas. Esta norma ya nosotros la tenemos aprobada a disposición del público en nuestro CIT, que más adelante les voy a dar el correo para que en dado caso puedan contactar con ellos. Y a pesar de que todavía desconocemos un poco sobre todo las que va a contener la 45005, sí es bastante ajustada a lo que nosotros estuvimos planteando en la 4063. Entonces, realmente todo el mundo se va a orientar es hacia la prevención y mitigación del COVID-19 en centros de trabajo. Asimismo, está la norma AWI-IWA, bueno, que eso es una fase realmente de la discusión, que es una guía de construcción de instalaciones médicas de emergencia. En este caso, está orientado justamente a atender lo que es la construcción, ampliación, construcción y ampliación de justamente instituciones médicas, pero de exclusivamente el área de emergencia para enfermedades respiratorias. Justamente ellos están trabajando enfocando desde la utilización de tableros móviles, contenedores o estructuras de acero. Esto básicamente dando respuesta a esas necesidades que se han presentado a nivel internacional de ampliar esas áreas de atención en diferentes hospitales. Las técnicas que están planteando aquí son las que fueron utilizadas en el Hospital SARS de Beijing cuando hubo el virus del SARS antes del COVID, y también estas técnicas se utilizaron en el hospital de Wuhan y en otros más de 10 hospitales en China, justamente para atender las infecciones respiratorias. Entonces, esa guía de construcción se está llevando a cabo por ahora. Hay cosas que son mucho más específicos, que son, en este caso, equipos electromédicos, parte 290, requisitos particulares de seguridad básica y funcionamiento esencial de equipos de terapia respiratoria de alto flujo. En este caso, se aplica la seguridad básica y el rendimiento esencial de los equipos de ventilación, y justamente se está orientando hacia que estos equipos puedan ser utilizados tanto en instalaciones profesionales como en asistencia a domicilio, y que las personas que lo puedan utilizar sean sencillos de utilizar tanto para profesionales de la salud como para operadores que no sean especializados, justamente tratando de dar respuesta a las necesidades actuales del mercado. También se encuentra en la parte informática en salud el portafolio de estándares de referencia, que me llamó bastante la atención: sistemas de información de preparación y respuesta ante emergencias de salud pública, sistema de información. En este caso, se orienta justamente a la recopilación, el procesamiento y el uso continuo de información operativa para justamente informar sobre la evaluación de la situación y facilitar la toma de decisiones y otras acciones necesarias para las operaciones en casos de emergencias sanitarias. También, no lo coloqué aquí, pero hay una norma que también me llamó la atención, que justamente se orienta con del sistema de información y está orientada hacia la parte de tecnología, y me llamó mucho la atención porque su descripción, se las voy a leer, dice básicamente: en las últimas décadas el mundo ha experimentado cambios rápidos que incluyen explosiones demográficas y urbanísticas.
movimientos de población, aumento del comercio y los viajes internacionales, aparición de nuevos patógenos, uso de técnicas que inducen nuevos riesgos, accidentes químicos y nucleares, desastres ambientales e introducción de la energía, de la amenaza de actos delictivos y bioterrorismo. Por lo tanto, la norma busca responder al entorno cambiante mediante la mejora de las operaciones de preparación y respuesta ante emergencias de salud pública, nacionales e internacionales, que se basan en información de respuesta oportuna, interoperable y suficiente. Esto está muy relacionado a la parte también de informática de salud en ese portafolio de estándares de referencia. Entonces, si se fijan, están cada vez abarcando cosas y áreas mucho más complejas en función de la atención de la salud, previendo nuevas pandemias, previendo otros escenarios que realmente estaban siendo considerados. Ahora bien, una de las dudas que a nivel de Venezuela se presenta muy seguido es si las normas son obligatorias, si esto viene para ser obligatorio o viene para ser voluntario. Y aquí siempre es importante mencionar que las normas técnicas son voluntarias. ¿Esto a qué se debe? Por lineamientos generales, buenas prácticas de normalización, todas las normas, todos los estándares son de aplicación voluntaria. Sin embargo, existen reglamentaciones técnicas que hacen o un fragmento o una parte específica de una norma respecto a toda la norma en sí de rango obligatorio. Anteriormente sí era común que todas las normas fueran obligatorias, pero últimamente no se realiza de la misma forma. A nivel de Venezuela, la ley del Sistema Venezolano para la Calidad establece que existen dos subsistemas diferentes. En uno está la normalización y en el otro está justamente el área de reglamentaciones técnicas. En esta tabla coloco aquí varias diferencias. En principio, la más destacada es que la norma es voluntaria y la reglamentación técnica es obligatoria. La norma normalmente se audita, mientras que la reglamentación técnica se inspecciona. Una norma puede ser integrada o puede ser en un sistema de gestión, mientras que el reglamento técnico puede funcionar tranquilamente aislado. Las normas tienen una estructura común, sobre todo cuando son sistemas de gestión, tienen una estructura común a la que se le denomina HLS, mientras que el reglamento es independiente, así que la norma tiene un alcance internacional. Fíjense que las normas ISO se hacen de forma internacional. Cada país tiene, si es un organismo de normalización nacional, la opción de adoptarla como norma nacional, pero queda a disposición del país. Mientras que un reglamento técnico es solamente de alcance nacional. Una norma se puede utilizar para obtener una certificación, mientras que el reglamento técnico no. Y las normas siempre van a enfocarse en la mejora continua, mientras que no el reglamento técnico simplemente lo que tienes que hacer. Además que pueden estar, normalmente están anclados a incluso ya situaciones donde existen unos lineamientos ya más específicos en caso de que no sean cumplidos o que no se cumpla el reglamento técnico. Ya hay algo más sancionatorio. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se hace un poco una norma? En esto voy a hablar bastante general, porque los procesos de la norma pueden ser un poco más profundos, pero de forma general, básicamente, se detecta una necesidad y esa necesidad se lleva a una fase de propuesta. Es decir, se presenta una propuesta donde qué es lo que se quiere normalizar, por qué, basado en qué necesidades. Y luego, ya cuando esta fase se recibe, este elemento se recibe en la gerencia de normalización, se pasa por una evaluación y una fase preparatoria, en donde justamente nosotros como normalización designamos qué comité técnico va a hacerse de la discusión de esta norma, qué partes interesadas están involucradas y se llaman a esas partes interesadas, se les envía una notificación o una invitación para que se sumen a la participación de esta norma. Ya luego comienza la fase de discusión, que es cuando todas las partes interesadas se sientan en la misma mesa a discutir el documento y se llegan a consensos para poder crear justamente lo que se conoce como la norma como tal. Pero no solamente se queda en lo que discuten esas partes interesadas en una mesa,
sino que también existe un periodo de 30 días hábiles que está la norma en la página web, al que se le denomina consulta pública. En este periodo de tiempo, la norma es sometida a la aprobación y a la evaluación de todo el público en general, buscando justamente la participación de aquellas personas que, bien sea por desconocimiento, por falta de tiempo o por algún motivo, no han podido participar del comité, pero pueden aportar valor a través de sus conocimientos a la norma. Luego, por último, ya se procede a la fase de aprobación. Todos esos comentarios son primero evaluados y por el comité técnico se decide si se incorporan o no dentro del esquema. También pasan por el Consejo Superior de Fondo Norma para luego proceder a ser publicados como una norma de Fondo Norma. En este caso, vamos a hablar un poco más técnico, que es lo que la fase de propuesta, es el borrador inicial, lo que es el esquema. Eso es todo lo que es el esquema, es lo que se procede a discutir hasta que el comité dice, ya para nosotros está lista, se coloca, en ese punto ya se convierte en anteproyecto 1, luego pasa a la pública, que son 30 días hábiles, y después de que regresa con todos esos comentarios y pasa nuevamente por el comité técnico, se convierte en anteproyecto 2 y por último en proyecto. Cuando ya está convertido en proyecto es que el Consejo Superior procede a su elaboración, a su revisión y aprobación, y cuando ya es aprobado se procede a la publicación de la norma técnica Fondo Norma. Ahora bien, la comisión técnica que ha elaborado esta norma es la Comisión Técnica 26, que es cosméticos y afines. Cada uno de los organismos de normalización, de los órganos técnicos de normalización, bien sea comités o comisiones, tienen un objeto en específico y un alcance. En el caso de la comisión técnica, su alcance es el estudio de elaboración y adopción de técnicas, bien sea de requisitos, métodos de ensayo u otros, que estén relacionados, pueden ser con aceites esenciales y productos cosméticos, con material de anestesia, equipos de reanimación respiratoria, instrumentos quirúrgicos en general, instrumentos para uso de personas con discapacidad, productos estériles y desechables, dispositivos médicos de infusión, de inyección, transfusión y contracepción, desinfectantes y antisépticos para uso médicos y equipos en general. La única excepción que tiene este comité es que en este comité no pueden discutirse medicamentos. Eso no es dentro del alcance de la norma, no se establece, dentro del alcance de la comisión técnica. Ahora bien, ya luego de todo este recorrido llegamos a lo que nos interesa, que es la norma 4052, que son dispositivos médicos, la gestión de las buenas prácticas de esterilización y salud. En este caso, el objeto de la norma, todo el contenido se los va a ampliar muchísimo más Mahuampi. Yo simplemente les voy a dar un breve, como los puntos más resaltantes. En este caso, la norma técnica tiene por objeto justamente establecer cuáles son los requisitos mínimos de calidad en todas las etapas del proceso de esterilización de los dispositivos en los centros de salud. Justamente aquí coloqué una imagen que describe brevemente todo el proceso que implica, y justamente esta norma me pareció bastante resaltante. Es decir, la creación de la norma fue llevada a cabo en el 2016. Esta es una actualización de la norma, pero es importante rescatar que se aumentó el número de capítulos justamente para dar respuesta a todas las implicaciones que tenía también las nuevas cosas que se están involucrando a través del COVID. El número de capítulos llegó a 20, ¿ok? Entre los puntos más resaltantes, aquí no están completos, pero entre los puntos resaltantes se estableció un capítulo donde se habla de todo lo concerniente a las infecciones asociadas a la atención de salud, a la bioseguridad dentro de la central de esterilización, a los procesos de esterilización, a la desinfección, a la preparación de los empaques, o la preparación y empaques, a los sistemas de esterilización, a la estandarización de las cargas, la liberación de las cargas, el almacenamiento del material estéril y el monitoreo y trazabilidad. Aquí se me quedan por fuera algunos elementos que me acuerdo, como la parte de calidad, sistema de gestión, porque son 20 capítulos y simplemente quise destacar lo que me pareció más importante.
Sin embargo, sé que Mawampi les va a dar un recorrido por todo. Entonces, bueno, básicamente lo que me queda es indicarles que si están interesados y tienen alguna duda, alguna consulta y para mayor información, nos pueden escribir al Centro de Información Técnica, que su correo es citfondonorma@gmail.com, citfondonorma@gmail.com, lo podemos dejar en el chat también, y por allí también van a ser respondidas todas las preguntas que necesiten y se puede obtener la norma. Del mismo modo, lo único que me queda es agradecer muchísimo a ustedes por su atención, dejar las redes sociales de Fondo Norma. Si desean contactarse conmigo, mi correo es normalización.especialista02@gmail.com y mi red social, mi Instagram es @lirismoreno_s. Entonces, no tengo más nada que agregar, más que agradecer. Y bueno, si tienen alguna duda o alguna pregunta, con todo gusto. Bueno, muchas gracias al ingeniero Liris Moreno. Por acá tengo una pregunta de Henry Colmenares, que nos dice, ¿Fondo Norma dispone de una normativa de seguridad y salud para el trabajo a distancia? Pero está contemplada de se estima que puede arrancar más o menos en abril, hacer una norma sobre justamente lo que es teletrabajo. La voy a estar trabajando con el 748, higiene ocupacional. Entonces sí se tiene ya pautado. Las personas que van a participar allí, entre los que me acuerdo está la Sociedad Venezolana de Salud Ocupacional. Ellos han estado bastante activos, ayudando también a otros países como Perú, han estado participando en la normalización de ese tema. Me acuerdo de Perú, creo que Costa Rica también. Entonces, a través de esas experiencias ya previas, se quiere trabajar justamente, ahorita se está trabajando en la parte de la esquema para justamente iniciar, se estima que en abril arrancar la discusión de esa norma, pero sí se tiene pensado. Ok, sí, tienen alguna pregunta que quieran formular a la ingeniero, pueden pedir la palabra o abrir su micrófono. Pregunta de María Antonia de la Parra. Adelante. Sí, María Antonia, sí, por ahí dice, buenos días, ingeniero. Bueno, no sé si ella quiere decirla directamente, ¿no? La colocó en el chat, María Antonia. Dice... ¿Aló? Sí, Ajá, estoy muy listo. interesada en el control de la efectividad de los procesos, porque podemos tener muy normados el proceso, pero si no sé cómo voy a controlar la efectividad, pues tengo algo, me quedo suelto. Entonces quisiera saber si eso está normado y realmente cuál es el capítulo que norma y dónde está publicado. Gracias. Bueno, yo aquí en este caso la voy a responder una parte de la pregunta, porque la otra parte la va a exponer, va a estar dentro de la exposición y la presentación de Mawampi. Con respecto a la publicación de la norma, por eso es que les coloco aquí que pueden contactarnos a través del cit@gmail.com, citfondonorma.com. A través de ese correo es que pueden conseguir la norma. Y ya Mawampi, como Mawampi es la que va a hacer la explicación de toda la parte técnica, digamos, de todo lo que implica el proceso de esterilización, todos los elementos que se normaron técnicamente dentro de la norma, quizás ella es la respuesta a la pregunta en concreto. Pero la parte de la publicación, la norma se consigue a través de citfondonorma@gmail.com. Creo que la licenciada Marta también levantó la mano. Licenciada Marta. Buenos días. No, simplemente que estaba leyendo la pregunta de María Antonia con respecto a la normalización, a la efectividad. Y creo que parte de todo ese tema de la efectividad pues está incluido dentro de la norma, y creo que Mawampi
esto va a dar una aclaratoria bien precisa con esto. Todos esos puntos se tomaron en cuenta en el momento en que se escribió la norma. Así que, bueno, solo nos queda invitarlos a revisar la norma y a ser parte de lo que es la norma de esterilización. Para nosotros es un tema, y ha sido un tema muy álgido, el tema de la efectividad. Pues no sé si es que nuestro país, la cercanía con el trópico nos hace a veces muy tropicales, ¿no? Entonces, hablar de la efectividad de esterilización ha sido una de nuestras grandes aristas. Y yo creo que con esta norma, con esta revisión, estamos logrando englobar todo este tema. Bueno, muchas gracias. Entonces, ya con la intervención de Marta, vamos a cerrar este ciclo de preguntas para pasar entonces con nuestra siguiente ponente, quien es la licenciada Maguampi Colmenares, quien es representante de la Sociedad Científica Venezolana de Esterilización. Maguampi es enfermera perioperatoria en cirugía intervencionista, es magíster en monitoreo y control de procesos del Instituto Universitario Veracruzano, intervencionista, enfermera endoterapista de la Sociedad Venezolana de Cardiología, actualmente cursando maestría en Administración de Servicios de Salud del Hospital General de Naucalpan, Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda. Sin más, entonces le doy el pase a la licenciada Maguampi para su ponencia. Adelante. Decirles buenos días, espero que todos estén muy bien, que mi Venezuela bella se encuentre en este momento levantándose feliz. Por lo menos es un toque de confianza que tengo en que todos vamos a salir y que vamos a salir muy bien de todos los problemas que estamos enfrentando en este momento. Bien, para dar comienzo entonces, quería hablarles sobre lo que significa o lo que el impacto que esta norma va a ocasionar o que habían ido ocasionando dentro del medio médico, dentro del medio hospitalario, dentro del medio de enfermería. Y bien, vamos por favor, a correr la primera diapositiva, por favor, Liris. Y vamos a hablar entonces un poco acerca de los dispositivos médicos, de la gestión de las buenas prácticas, dentro de las centrales de esterilización y cómo se juega un papel sumamente vital e importante en la atención médica en la población de la salud venezolana. Adelante. ¿Quiénes somos? ¿Quién es SOCIVES? SOCIVES es la Sociedad Científica Venezolana de Centrales de Esterilización. Y este es un grupo bastante versátil que nos llevó a reunirnos por esta misma pasión que sentimos por la esterilización como un segmento que nos reunimos para poder trabajar en esta norma. Dedicamos mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho estudio, mucha dedicación para poder elaborar un compendio donde podamos remitirnos y buscar qué hacer y cómo hacerlo bien, que es lo más importante. Y ya de una vez voy a contestar la pregunta que hizo la amiga anterior sobre cuál era la verificación o el utilizamos el uso de material idóneo para alcanzar este éxito en el proceso. Entonces, contamos con un proceso totalmente trazable y que va a garantizar los resultados de un material estéril per se. Muy bien, adelante. Todo este compendio nos llevó a hacer una revisión porque tuvimos muchísimas referencias muy influyentes. Y dentro de las más importantes tenemos, por ejemplo, el Manual de Organización de la Salud, el Manual de Organización de la Central de Esterilización que emitió la Organización Panamericana de la Salud en el 2008. Las normas ISO, por supuesto, normas mundialmente aceptadas, distribuidas y amplificadas y usadas.
las normas de la FDA, las normas ANSI-AMI, las normas o manuales del COSEMI, normas latinoamericanas como de Chile, Brasil, México, Colombia, Bolivia, Uruguay, Argentina. Y los manuales, y hubo un antecedente muy importante que en el 2005 se realizó un manual de centrales de esterilización muy bien llevado, por cierto, con la doctora Aida Manzano, mis saludos para ella, la licenciada Joana Tineo desde una empresa manufactura de productos para esterilización que logró reunir en primera instancia muchas de las prácticas y bueno, centralizar un poco cómo se iba a manejar el proceso. Esta norma fue de orden regional, trató de llegar a ser nacional, pero se quedó en el estado de Zulia, y no llegó a ampliarse a nivel nacional. Esto, por supuesto, cuenta como un antecedente sumamente importante para nosotros y fue tomado en cuenta para poder alcanzar lo que la norma, como está descrita el día de hoy. Adelante. Pero, ¿qué fue lo que nos llevó entonces? ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor, Liris? Es que, ¿qué pasaba mundialmente? Porque resulta que esto pasaba solamente dentro de lo que es... Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ya te estoy escuchando. Perfecto. Ok. Esto pasaba en Venezuela, pero ¿qué pasaba a nivel mundial? Pues en ese momento, pasa la diapositiva, por favor. Ajá, ya. ¿Qué pasaba en el mundo? Entonces resulta que en el 2008, fíjense que sale el manual de la Organización Panamericana, pero ¿qué pasaba a nivel mundial? Que en ese momento se estaba elaborando una reunión, un consejo de arbitraje médico que se realizó en Washington, D.C., con la Dirección General de la OMS, donde propuso una alianza mundial para la seguridad del paciente. Esta alianza mundial para la seguridad del paciente abarcó muchos temas. Les cuento que Venezuela tuvo representación en manos de un coronel del Ejército Nacional llamado Jesús María Montilla Olivero. Para ese momento, en el 2008, él había sido nombrado en el 2007 ministro de Sanidad, de Salud de Venezuela, pero creo que el hombre ese día se nos fue de shopping, porque no alcanzamos a obtener la información y no llegó tal cual fue explícita desde la directiva de la OMS para que se alcanzara esta práctica segura y se distribuyera esta información y que llegara a todos los rincones en todo el mundo. Sin embargo, firmamos que estábamos de acuerdo y que Venezuela se aliaba mundialmente a las prácticas quirúrgicas seguras salvan vidas. Así se llamaba la campaña. Muy bien, adelante. Después de esta campaña fue muy específica, donde ¿qué fue lo que logramos hacer con respecto a esta campaña? Si se fijan, podemos ver que los objetivos de esta campaña eran, en primer lugar, hacer que las instituciones de atención médica reconocieran con mayor claridad que mejorar la atención quirúrgica era esencial para la salud pública. Ahora bien, ¿qué pasaba con eso? Se demostró que obviamente el impacto de las infecciones asociadas a la atención de salud era sumamente importante y que iba en crecimiento. ¿Qué pasó? Que bajamos y nos llevamos a obtener que la atención quirúrgica per se no dependía de ella misma. Me explico, que la atención se basaba en un proceso medular llamado esterilización y que sin esa gestión de ese proceso bien elaborada, con buenas prácticas, asegurando evidencia científica, obviamente no habría razón de ser de la actividad quirúrgica. ¿Por qué? Porque primero es la esterilización del producto, del material estéril, para poder llevar esto a práctica quirúrgica segura.
y que esta práctica quirúrgica segura no tuviera impacto ni tuviera eventos adversos que se tradujeran en infecciones asociadas a la atención de salud. Para esto crea una lista. Esta lista de verificación debe llevarse, y todos los países que fueron a esta reunión se comprometieron en llevar esta hoja segura, donde específicamente, Lidis, creo que si pasas a la anterior, no, lo que pasa es que creo que tú tienes el otro archivo, pero yo agregué la hoja segura. La hoja segura, disculpa, déjalo allí. Esta hoja segura tiene un ítem donde se le pregunta, tiene 3 fases la hoja, donde está en el preoperatorio, en el transoperatorio y en el postoperatorio, donde antes de iniciar la cirugía se hace un cuestionamiento. Este cuestionamiento se le dirige al paciente y se dirige al anestesiólogo y al cirujano, donde se hacen preguntas muy pertinentes con respecto al procedimiento a realizar. Cuando se va a iniciar la incisión quirúrgica, se pregunta al cirujano si el paciente es el paciente correcto, el nombre correcto de su paciente y el procedimiento a realizar. Y así va en cascada hasta que llega a la enfermera instrumentista y tiene 2 preguntas muy, pero muy específicas. La primera es, le preguntamos en voz alta si ella comprobó la esterilización de ese instrumental que se va a utilizar y que si dispone de todos los indicadores químicos, físicos y biológicos para comprobar que el material que va a utilizar está correctamente procesado. Ahora bien, esto causa un impacto muy grande. Probablemente muchas instituciones en Venezuela no están llevando esta hoja, pero es un indicativo de que tenemos que mejorar nuestros procesos de atención y que de alguna manera esto nos va a ayudar a eliminar o a minimizar el efecto de estas infecciones que han podido socavar dentro de la población venezolana, generando más problemas que beneficios. Entonces, es muy importante que conozcamos esta lista de verificación y esto es un proceso anormal que va a venir muy pronto. Muy bien. Además, también se definió una serie de estadísticas y de medidas básicas para poder llevar el control de todo lo que es la atención quirúrgica per se y además de fomentar la práctica del lavado y de la higiene de manos. Adelante. Esto obviamente fue comprobado por muchas asociaciones que llegaron a la conclusión a través de muchos estudios que el proceso básico, medular, vital, se centraba en el proceso de esterilización y que este proceso de esterilización comprendía en un proceso, valga la redundancia, en fases o subfases que debían ser comprendidas, deberían ser entendidas, deberían ser estudiadas, además de comprobadas en el producto trazable completo. Y que ese círculo y ese ciclo se repitiera cada vez que tenía o llegaba a nuestras manos un dispositivo médico que debería ser usado en un paciente. Adelante. Pero ¿qué estábamos entonces acostumbradas en Venezuela? ¿Qué era lo que estábamos manejando? Si se fijan, el paquete de esterilidad, el paquete que está al fondo con el textil verde, entendíamos que solamente el hecho de que esta cinta de proceso virara o cambiara de color, ya eso era indicativo de que estaba estéril. Y eso nos causó a nosotros bastante interés, porque era increíble ver cómo había un desconocimiento tan grande acerca de cuáles eran los indicadores y cuál era el proceso que tenían que llevar y cuál era el modo de uso. Y más aún, cómo nosotros podíamos comprobar que realmente el que estuvo procesado, lo de adentro estaba realmente esterilizado. Y entonces se empezaron a juntar una gran cantidad de preguntas y nos hicimos cuestionamientos. Muchas de las personas que están en este momento conectadas saben que trabajamos en esto, viajamos, fuimos, visitamos muchas otras sociedades, buscamos la información a donde estuviese para poder hacer esta compilación.
Pero de plano, en este momento, ya no podemos decir, muy a pesar de que este producto y que este paquete está con una cinta testigo virada, que el producto interno esté estéril. Entonces, adelante, Liris. Esto nos llevó entonces a otras preguntas más. ¿Por qué entonces? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué pasaba y qué nos encontramos nosotros en la realidad venezolana? Obviamente que te encontramos entonces procesos sin fundamentación científica adecuada. ¿Y por qué le digo que procesos sin fundamentación? Porque sencillamente era un acto aprendido. No había una fundamentación académica que nos permitiera intervenir en este proceso con la fundamentación científica clara y llevar un proceso a término claro que garantizara entonces el producto estéril. También encontramos mucho desinterés, mucha impericia en los procesos y en todos los sistemas de esterilización. Pensábamos que simplemente pasar un chip y que esto calentara y que esto botara un humito era suficiente para producir esterilización, así como un evento mágico, y que simplemente le dábamos un botoncito y ya, que no teníamos que revisar más cosas. La improvisación, la creación y hasta los inventos para procesar los materiales llegó a límites insospechados. Yo creo que en eso tiene Marta mucha razón cuando dice que creo que el trópico nos pone muy inventivos, ¿no? Venezuela estar tan cerca de la línea del Ecuador. Nos provoca ponernos a hacer cosas que probablemente tenga un fin muy bueno, que nos motive el amor y por nuestro paciente y hacer las cosas bien, pero que al final produce más problemas que beneficios. La improvisación es algo que no hay nada peor que el poder en una persona con desconocimiento o con poca capacitación acerca de un tema. La subestimación de la labor que cumple la central de esterilización. No, allá se va solamente a hacer gasitas y ya. Y estamos en un cuartito muy lejos, y para qué ponerles aire acondicionado, y para qué más iluminación, pero bueno, temas que vamos a ir resolviendo. Encontramos muchísimas fallas en la formación académica de los profesionales de salud. Todas querían ser quirúrgicas, pero querían llegar solamente a manejar los instrumentos, pero no sabían cuál era el proceso anterior a manejar todos estos instrumentos. Y obviamente la ausencia de capacitación especializada y la necesidad de formación universitaria. Y en esto creo que no nos vamos a cansar de repetir, de buscar información y llevárselas como calientita, pues recién salidas del horno, a que todo el mundo conozca estas prácticas. Adelante. Entonces, ¿qué pasó en este momento? Bueno, y no, Sosibes se preguntó, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer, cómo vamos a resolver esta cantidad de problemas que estamos trabajando, cómo vamos a hacer, qué vamos a trabajar, y nos encontramos con la gente de Fondo Norma. Gente que nos abrió las puertas, que nos dijo, vengan acá, nosotros estamos especializados en creación de normas, vamos a buscar las maneras. ¿Y qué hicimos? Bueno, Sociedad Científica Venezolana de Esterilización se unió a Fondo Norma, unió una cantidad de gente, un equipo multidisciplinario donde entraron personas de farmacia, enfermeras, médicos, personal administrativo en salud. Y bueno, conformamos estas reuniones para propender el perfeccionamiento de los sistemas de salud, ¿sabe? Y entonces dentro de los sistemas de salud, la esterilización obviamente como un proceso medular para que se entendiera lo vital que era este proceso dentro de la atención médica clínica, ¿no? Adelante. Para el 2016, bueno, ya teníamos la norma lista. Y bueno, mira, fue mucho trabajo, un año casi de reuniones, pasamos muchísimos ratos juntos, discutíamos, buscábamos y tratábamos de llevar una norma muy bien llevada, fácil de digerir,
Pero ¿qué pasó? Que recientemente entró este problema tan grave que estamos sufriendo acerca del COVID y caímos en una pandemia. Y empezaron las preguntas y empezaron los cuestionamientos nuevamente y empezaron la gente a preguntarnos, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué pasa? Y esa necesidad de respuesta que tenía nuestro gremio, pues nos llevó a actualizar y crear nuevas e introducir nuevos incisos dentro de la norma para que se pudiera solucionar, o por lo menos no solucionar, pero sí contribuir a minimizar el efecto de esta pandemia en nuestra población, en vista de todo lo que estaba pasando a nivel mundial. Adelante. ¿Cuál era entonces el objetivo principal de esta norma? Para mí era mejorar la calidad de la atención y la seguridad del paciente en todas las unidades de atención médica del sistema de salud venezolano. Y con esto minimizar entonces el impacto que pudiera tener las infecciones asociadas a la atención de salud dentro de nuestra misma población. Adelante. Habían otros temas más específicos, que creo que no los tienes allí, pero no importa, que era comprobar entonces específicamente cómo hacíamos para comprobar la aplicación de nuestras normas en estos centros de salud. Adicionalmente a esto, también buscar contribuir para controlar los eventos adversos. Y aquí se crearía entonces otra nueva norma que también pronto se la vamos a hacer llegar, con respecto a cómo identificar eventos adversos, cómo minimizar los riesgos y además de cómo notificar estos eventos adversos. Y la idea no es buscar culpables, sino buscar soluciones con respecto a estos tipos de eventos que suelen provocar muchísimo daño dentro de la salud poblacional. Además de disminuir los factores predisponentes que favorecen la aparición de estas infecciones. Y entonces llegamos a nuestro proceso World Standard, pues nuestro proceso más requerido, más complejo, porque realmente es un proceso muy complejo, bastante digerible, muy fácil de llevar, muy fácil de controlar, bastante sencillo de trazar completamente, pero entendiendo solo y exclusivamente de que el proceso de esterilización es un proceso medular, que tan importante es las instalaciones quirúrgicas como las instalaciones de una central de esterilización, y que esta debe contar con todas las especificaciones de fábrica y de creación de un quirófano. Bien, entonces tenemos que entender y tenemos que recapacitar y comprender que no hay razón de ser de la actividad quirúrgica si no llevamos un excelente proceso de esterilización. Y que estos son requerimientos básicos de una unidad de alto desempeño. Y cuando hablamos de unidades de alto desempeño, tenemos que referirnos entonces a nuestro talento humano, un talento humano sumamente bien capacitado, un talento humano muy profesional, con una ética insuperable, y que debemos contar con tecnologías de punta y con materiales de generación apta para el proceso. Adelante. El contenido que estábamos trabajando para esta norma, como bien lo dijo Liris en su presentación, la normativa establece políticas y reglas, normas, reglamentos, recopilaciones, lecturas, reflexiones en muchos casos, que regulan la actividad de la esterilización. En la aplicación de este proceso dentro de una organización o de alguna institución que dispense salud. Y esto abarca a todo, desde primer, segundo, tercer nivel y nivel de especialización. Y que el incumplimiento o la violación de esta norma va a suponer un gran riesgo
para la población, tanto usuario externo como usuarios internos de la comunidad hospitalaria. También tenemos que entender que el proceso de esterilización e interiorizar la importancia que tiene el mismo en la práctica clínica, desde una pequeña gasita que sea procesada hasta set instrumental mayor, tiene que llevar etiquetado el sello de garantía de procesado. Tenemos que lograr un cambio radical en pro de garantizar un producto estéril, además de comprender el impacto que los mismos pueden llegar a generar dentro de los pacientes y que probablemente podamos tener médicos y enfermeras muy capacitadas, por ejemplo, en especialización neuroquirúrgica. Pero que eso no alcanza para lograr éxito en una cirugía, por ejemplo, de un tumor cerebral, donde ponemos en práctica todo nuestro compendio cognitivo, nuestra especialización técnica, nuestro dominio empático humano, pero que resulta que una gasa mal procesado nos va a echar por tierra toda esta labor que en ese momento quisimos llevar a cabo. Y que el sencillo hecho de que tengamos aparición de una infección, una fiebrecita, de una hipertermia, 3, 4 días después de la cirugía, pone a todo el mundo y a todo el equipo quirúrgico a correr para saber qué sucedió. Y el hecho de no llegar a saber qué fue lo que pasó puede producir una gran impotencia, puede llevar a la muerte, a la pérdida, incluso a desarrollar síndromes como el síndrome de Burnout, el cansancio, la desesperación, y pare usted de contar. Y obviamente necesitamos el reconocimiento y el empoderamiento gremial, porque tenemos que reconocer que esto es territorio de enfermería y que es enfermería la que lleva adelante esta labor tan, pero tan importante. Adelante. Entonces, tenemos que buscar que lo que pasa es que no se vio, se superpuso bueno, no importa. Que el proceso de utilización comprende en sus fases, donde vamos en primera instancia, a hacer el choque en lo que corresponde a la descontaminación y limpieza. Y es todo un capítulo que se desarrolló acerca de cómo voy a manejar un material que me llegue sucio a mi central. Después, cómo lo voy a clasificar, cómo voy a preparar este set, cómo lo voy a lavar, cómo lo voy a secar, cómo lo voy a engranar, cómo le voy a verificar que este instrumento, operativo, que funcione. ¿Cómo voy a preparar entonces después el paquete? ¿Qué voy a utilizar para envolver? ¿Cómo voy a colocar los indicadores químicos internos, externos? ¿Cómo se usa el indicador físico? ¿Cómo se usa el indicador biológico? ¿Cómo voy a seleccionar la carga? ¿Cómo voy a liberar esta carga? ¿Qué proceso de esterilización debo escoger según el origen, la génesis de este instrumental? Además de eso, después que esté listo, después que esté procesado, ¿cómo voy a sacar entonces y a distribuirlo? ¿Cómo lo voy a hacer llegar a las manos de la persona que lo va a utilizar? ¿Cómo voy a producir almacenaje y trazabilidad de estos paquetes? Eso me lleva entonces a tener un reprocesamiento perfeccionado. ¿Y por qué le llamo reprocesamiento perfeccionado? Porque tenemos que buscar alcanzar este nivel. Porque aunque sí me van a decir probablemente que los humanos somos personas imperfectas y que errar es de humano, no se concibe el error humano en el procedimiento con otro humano. Adelante. Muy bien. Entonces, ¿cuál fue la finalidad que nosotros buscamos entender con esta norma? Número 1, legalizar un proceso de garantía para la práctica médica, que va a contribuir sustancialmente a la disminución de la morbimortalidad poblacional. Adelante. La adherencia de esta norma debe ser oficial. ¿Y por qué les digo que esta norma debe ser oficial? Porque la idea, por favor, atrás, Liris,
La idea es que la norma llegue a ser oficial para que sea de carácter obligatorio a nivel nacional. Obviamente tenemos que ir a otras instancias, buscar que otras personas las aprueben, otras entes, otro sistema institucional, pero yo pienso que es necesario porque tenemos que llegar a que esto se convierta en una ley. Debe ser una ley moral y ética para el profesional de la salud, poder establecer un compendio de normas y que éstas se cumplan como debe ser. Esto garantiza atención. La prevención de la seguridad, la prevención y la seguridad son grandes aliados y esto se traduce en la mejora de los índices de productividad. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros comprobamos un proceso estéril bien llevado, esto nos va a llevar a que no se vaya a infectar el paciente y que si se infecta sea por otras causas, más no sean las que hagamos intervención nosotros, y que estas causas sean probablemente tratadas en el tiempo y forma, porque estamos garantizando de que la causa no fue por parte nuestra. Entonces, podemos evitar más días de hospitalización, más utilización de medicación, más gasto de tiempo en cuidados de enfermería, en cuidados médicos, y que obviamente esta persona se pueda reinsertar inmediatamente después de una cirugía a la productividad. Y a la productividad eso se traduce en economía y ganancia nacional. Además, que tenemos que llevar la tolerancia de las infecciones a cero. No nos podemos permitir, no nos podemos dar el lujo de que encontrar pacientes que se estén infectando, sobreinfectando, y que esto va a mermar la salud de la salud poblacional. Adelante. Entonces, ¿qué nos depara el futuro? Pues el futuro nos depara compromisos. Sencillamente solicitamos de todas las personas, de todo el gremio, colegas, compañeros, comunidad hospitalaria, el compromiso es vital. Tenemos que garantizar procesos exitosos. Además que tenemos que demostrar que solo la educación en este tema es el principio para valorar la unidad de esterilización como un servicio de atención en primera línea. Y que además tenemos que educar, capacitar y nunca desistir. Adelante. Los alcances de esta norma van a ser insuperables. Tenemos que llegar a todas las instituciones de salud en todos los niveles de atención, llegar a todos los profesionales de salud, a los odontólogos, a los biólogos, a la industria farmacéutica, y pare usted de contar. Tenemos que llegar a todas las instancias donde se provea, incluso a la estética, a los centros de tatuaje. Tenemos que llegar a todas partes para poder garantizar un proceso bien llevado. Adelante. Entonces, el gran concepto en toda esta presentación es reconocer que el proceso de esterilización como vital en la práctica médica, y que si no garantizamos este proceso, estamos básicamente perdiendo el tiempo. Adelante. Ya que la salud es un bien que no es negociable. La educación es la única forma de llevar a cabo el desarrollo social, económico, humano de todas las poblaciones a nivel mundial. Y que obviamente la seguridad del paciente es responsabilidad de todos. Muchísimas, muchísimas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias a la licenciada Mauampi Colmenares por su excelente presentación. Vamos a iniciar entonces el ciclo de preguntas y respuestas. Perfecto, adelante. Por acá tengo una primera pregunta surgida ya en el desarrollo de la actividad, que me dice Henry Colmenares. Henry pregunta aquí: ¿cómo validan que el proceso de esterilización establecida es un sistema seguro? No escuché bien, por favor, ¿me repites? ¿Cómo no? ¿Cómo validan que el proceso de esterilización establecido es un sistema seguro? Muy bien, fíjate. El proceso de esterilización es un proceso complejo
Y esta es como, te lo voy a explicar un poco más fácil. Es cuando jugamos Nintendo. Jugamos Nintendo y tenemos que ser muy hábiles por el control. El control tiene que estar muy bien. Tengo que tener habilidad manual para manejar este control. Una vez manejado el control, tengo que fijar mi vista hacia una pantalla. Entonces, ese efecto lo llama el gran doctor Arturo Soto, efecto coco, mano, pie, ¿no? Porque tengo que coordinar muchas cosas para que la funcionalidad del comando se pueda reproducir en pantalla y pueda movilizar los muñequitos saltando, esquivar balas, no sé, pescar pescadito. Muy bien. Cada fase del proceso de esterilización es comprobable y se puede calificar o se puede cualificar. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando voy a llevar un proceso a ser desinfectado, tengo que comprobar que el desinfectante es correcto, que el detergente que estoy utilizando es el correcto, y tengo maneras de garantizar de que lo que estoy utilizando está correctamente vigente y apto para ser usado, que su índice de efectividad está efectivo para el momento en que lo voy a usar. Y así voy corriendo por cada una de las fases. No puedo pasar de una a otra si no puedo garantizar la anterior. Entonces, es como un juego de niveles. Entonces, si yo no garantizo la descontaminación y la limpieza, no puedo garantizar el resto del proceso. ¿Por qué? Porque en esta fase se garantiza el 90% de un proceso exitoso. Si yo no sé lavar bien un producto, si no sé descontaminarlo y no sé aplicar esta serie de químicos, no puedo garantizar que este producto vaya estéril completamente. Después de pasarlo a un set, tengo que garantizar entonces cómo es el armado, si está correctamente cada pieza, tengo que hacer pruebas de funcionamiento, de funcionabilidad de todos los equipos que van en ese set y pasarlos a proceso de esterilización con un empaque correctamente elegido para el sistema que voy a utilizar. Bien sea sistema de esterilización a baja temperatura o bien sea esterilización a alta temperatura. Después de allí, tengo que garantizar cómo se dispuso la carga, tengo que llevar el checklist y para esto cada una lleva un indicador y una manera de comprobar de que el proceso anterior fue exitoso y de cómo voy a llevarlo entonces a distribución y a uso final. Entonces, todo el proceso es trazable y con garantía de que si, por ejemplo, en la fase 5 no se cumplió con ciertos parámetros, no me voy a devolver un nivel, no, vuelvo al inicio. O sea que cada vez voy a volver al inicio encontrando cuando se busque o cuando se encuentre o cuando se suscite una falla de todo el proceso. Gracias, Henry. Esperemos que hayamos respondido tu pregunta. Ahora voy con la pregunta de María Antonia. María Antonia de la parte quien te hace el siguiente cuestionamiento. ¿Cómo se definió esterilización en el proceso de elaboración de la norma? ¿Normaron la forma de garantía de la calidad del proceso? Ok. Se define proceso de esterilización a aquel proceso donde todo dispositivo médico pasa desde fase 1 hasta fase 5, fase 6, el proceso todo el proceso de esterilización, donde destruimos y garantizamos la destrucción de toda la microbiota, incluyendo esporas bacterianas. Esto quiere decir que tenemos que llevar a un nivel de esterilización que se diga de 10 a la menos 6, y esto sería causa de otra presentación para poder explicar estos términos. Pero sí, esterilización se define entonces como un proceso complejo, un proceso absoluto, no admite relatividades, y que además con garantías de llegar a un nivel de 10 a la menos 6 en los límites de seguridad para el proceso de esterilización, eliminando toda la actividad microbiana, incluyendo esporas bacterianas. Perfecto. María Antonia igualmente pregunta, ¿qué opina de los productos comercializados como esterilizantes en frío? Bueno, en primer lugar, señores, la esterilización en frío creo que se hace solamente en los polos. ¿Por qué? Porque definitivamente la esterilización en frío no existe.
no hay un producto que garantice esterilización en la práctica médica rápido. No podemos seguir hablando de esterilización en frío porque esa esterilización no existe, no hay validación, no hay fundamentación científica que valide este proceso. Entonces, obviamente que los productos que venden para este efecto mágico, me pareciera que son cosas de brujería porque no tienen evidencia científica ni sentido común. Ok, muchas gracias. Gracias, la licenciada Cornelia, le dice María Antonia, respondía a las preguntas de María Antonia. Gracias, María Antonia. Excelente presentación, muy didáctica, buena ponencia, excelente presentación, tiene buena receptividad por acá. Gracias. Una pregunta, Ronnie Ruiz nos hace una pregunta, pero ya hacia la ingeniero Liris en el área de normalización. En el caso que el personal de salud se quiera formar en esta norma, ¿a quién se puede contactar? Bueno, creo que el área de formación puede responder mejor que yo esa pregunta, Juan. Pues definitivamente SOCIBES desde sus fundamentos tiene un programa educativo para operarios muy bien definido, muy bien clasificado. Pueden ponerse en contacto en Venezuela con la licenciada Marta Campero, con la licenciada Nereida Villamizar, con la licenciada... Hay mucha gente que en este momento se encuentra en fase de programa y diplomado para lo que es proceso de esterilización. Y yo los invito simplemente a que nos escriban a socibes@gmail.com y allí va a obtener toda la información. O diríjanse a la página de Socibes en Facebook. Socibes@gmail.com. Sí, correcto, @gmail.com. Es con dos Socibes. Ok, perfecto. Correcto. Ya colocaron ahí en el chat, ya lo corrigieron, muchas gracias. Súper. Para que puedan entonces anotar el contacto. Gracias. Directamente con el área de esta norma, ya que se está dando a conocer en estos momentos, entonces por nuestra parte de Fondo Norma, ya estaríamos entrando a lo que es la preparación entonces de la formación en esta norma técnica Fondo Norma. Juan Pablo, de hecho desde 2010, Socibes hizo una alianza con varias empresas en Venezuela, donde se dictaron varios cursos de capacitación. Y el programa educativo de esterilización ha rodado por casi toda Venezuela. Solamente esperemos que se comuniquen con nosotros y lo ponemos a disponibilidad de quien quiera participar. Está bien. Bueno, muchas gracias, Mawampi, por la información. Entonces ya lo tienen allí. Pueden escribir entonces al correo de socibes@gmail.com para que puedan tener un poco más de información acerca de las formaciones que ellos brindan en esta área de la salud. Correcto. Nelcy Blanco, aún en Venezuela existe en algunos centros el proceso de quemado de pinzas cuando se realiza una cirugía de riesgo de paciente HIV positivo o hepatitis. ¿Qué opina respecto de esto? Disculpe que me ría, ¿no? Pero sí entiendo que hay por eso les digo, hay mucho desconocimiento, porque es una cuestión de desconocimiento. Esas son prácticas mitológicas, prehistóricas, cosas que ya no se deben hacer, porque estamos perdiendo mucho más que ganamos, perdiendo mucho más de lo que ganamos. Ya no podemos llevar a proceso de quemar este producto dentro del autoclave sucio, ya con todo lo que, porque el paciente tenga HIV, por Dios. Si estudiamos bien la microbiota o la flora bacteriana, no se llama flora, se llama microbiota, bacteriana, y podemos saber cómo actúan los microorganismos, y cómo le invito a que busquen la escala de Maillard, donde especifica en esa escala cómo se mueren estos microorganismos, desde el más lábil hasta el más resistente. Entonces podemos encontrar que hay una cascada de microorganismos, como son los virus del HIV,
El virus de hepatitis B, que aunque es un poco más fuerte que el del HIV, son virus al final. Y que llegando con una buena descontaminación, con una buena desinfección, logramos eliminar un porcentaje muy alto de esta población de microbiota. Entonces, extremar nuestra práctica hacia estos inventos o a estas prácticas, pues va a llevar a que estas pinzas no te sirvan, a que ya no funcionen y que la vida útil de una pinza de aproximadamente se pueda garantizar entre 8 a 10 años, pues esta merme y una pinza nueva pueda durarte 6 meses, qué sé yo. Pero son prácticas que ya no están ni bien vistas ni están fundamentadas científicamente. Ok, muchas gracias, Maguampi. Por acá María Navarro dice, ¿la norma también es aplicable al laboratorio clínico, bioanálisis? Claro, laboratorio clínico requiere de muchas pipetas, cápsulas de Petri, instrumentales estéril, y tiene que ir estéril, porque ¿de qué nos sirve la garantía de llevar instrumental contaminado a hacer una experticia microbiológica? O sea, no tiene sentido. Claro que sí, totalmente aplicable a laboratorios clínicos, a odontológicos, hasta incluso esta estética, consultorios, a todos los niveles de atención médica. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya con esta última pregunta, Nora Freites te da excelente ponencia. Gracias por la información. Nora A usted, Freites, Nora. Muchas gracias por el apoyo, por estar acá con nosotros. Nora es de la unidad de angiología y técnica vascular. Así nos coloca aquí por el chat. Bueno, agradecidos entonces, ya estamos llegando al final de nuestra actividad por la mañana de hoy. Los invito entonces a seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, @Fondonorma, Facebook, Fondonorma, Instagram, como Fondonorma Formación o Fondonorma, que es la página original de Fondonorma, y pueden ver la retransmisión de este webinar a través de nuestro canal de YouTube, Fondonorma Formación, para que se suscriban y compartan el video, esta información que estamos brindándoles a través de nuestros webinars. Entonces voy a darle la palabra a la ingeniera María del Nogal para que pueda finalizar la actividad. Adelante. Gracias, Juan. Bueno, primeramente le doy gracias a Dios por estar aquí, por permitirnos estar aquí, a Fondonorma, por supuesto a Jaliri, que fue la líder de llevar todo este webinar, a Maguampi, por estar aquí, a pesar de que está en México y con todos los inconvenientes de conexión que pudo haber tenido, pues exitosamente tu presentación. Felicito a las dos por su presentación. Así también a todas las personas que yo sé que ustedes son un equipo extraordinario. Y las felicito a la licenciada Marta, que estuvo muy pendiente inclusive de apoyarte durante la ponencia. De verdad, muchísimas gracias, licenciada, a todos. Yo sé que ustedes son un grupo bien unido y bien cohesionado. De hecho, batieron récord de normalización el año pasado, porque creo que en abril comenzó muy bien, exactamente, tal cual, de verdad, muchísimo. Yo sé que eran súper dinámicas, bueno, se dividían los capítulos y batieron récord de normalización porque creo que comenzó ya en la propia pandemia. Y salió incluso hasta publicada el año pasado. Entonces ahí se ve mucho la pasión que ustedes tienen por este tema, por su trabajo y el respeto sobre todo a la salud, a ese paciente que tanto lo necesita en nuestro país. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y muchas felicitaciones por esa dedicación y esa ética profesional que tienen. De verdad, mi respeto y mi admiración para todo el equipo. Muchas gracias, de verdad que sí. De verdad también quiero agradecer a Juan
que siempre ha sido nuestro aliado en todos estos procesos, a Evelyn, por supuesto, también a la señora María, que siempre está pendiente de las redes sociales, y nos vamos a ver por allí. Definitivamente, gracias a todos ustedes. Sin usted esto no es posible. A José Gregorio, que aun cuando él ya no está en Fondo Norma, pero para nosotros sigue estando en Fondo Norma, a pesar de estar por allá por España, y siempre está muy pendiente. Está con nosotros, aun cuando nosotros todavía, de verdad, muchas gracias, José Gregorio, porque siempre ha sido muy oportuno tus asesoramientos, tu guía. Y bueno, espero algún día ser de la talla tuya, porque eres bien, bien completo y bien ético, que tengo muchos años conociéndote. Y no me queda más que felicitarlos a todos. Muchísimas gracias, y los espero a aquellas personas que estén interesadas, tanto por CIT o como por las redes sociales, o también por los emails que ya se compartieron, para que participen y tengan ese granito de arena para con ustedes mismos, para con las personas y para nuestro país. Muchísimas gracias de verdad una vez más, y bueno, que Dios nos bendiga a todos. Cariño. Amén. Muchas gracias a la ingeniera María Gabriela Nogal. No me queda más que en nombre de Fondo Norma darle las gracias a las ponentes por su excelente presentación y los valiosos aportes que nos brindaron en la mañana de hoy. Gracias a ustedes por haber compartido y asistido a nuestro webinar. Norma técnica Fondo Norma 4052-2020, dispositivos médicos, gestión de buenas prácticas de esterilización en centros de salud. Nos invitamos a estar pendientes de nuestras publicaciones para un próximo webinar.